Hola, ¿qué tal? Bueno, continuamos con nuestras presentaciones. En esta ocasión, la licenciada Denise Lares nos va a compartir parte de su investigación, de sus reflexiones. La dinámica será la misma que en las dos presentaciones anteriores. Toma la palabra Ixis en la presentación, comienza Denise, y después de ello se abre un espacio de comentarios. Denise tiene la participación de un comentarista en particular. Ixis nos lo presenta y después abre el espacio para quienes tengamos preguntas, comentarios, reflexiones, etc. Ixis, te doy la palabra. Buenos días, la última ponente del día de hoy es Semblanza Denise Lares Barrios, es egresada de la licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma de Baja California. Sus temas de interés principales se encuentran relacionados con temas de violencia contra las mujeres, derechos humanos y poblaciones vulnerables. Ha participado en el Seminario Internacional Tejiendo Paz y Justicia Global, con la ponencia de Paz con Perspectiva de Género, y en la Conferencia Internacional de Sociología con la charla Apología de la Sociología en México. Ambos son parte de la Organización del Cambio Global. También presentó un trabajo colaborativo titulado El papel de las mujeres en el rescate de la cultura cucapá en la comunidad de El Mayor, en el 33º Congreso Latinoamericano de Sociología ALAS México en el año presente. Actualmente es analista de políticas públicas y seguimiento dentro de la Dirección de Investigación y Estrategias del Sector de la Secretaría de Inclusión de Baja California, y también forma parte de la red de áreas de estadística del Estado de Baja California, recientemente conformado por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado o COPLADE. Y con esto dicho, se le da la voz. Hola, muy buenos días. Como ya lo comentaba Ixis, soy egresada de la licenciatura de Sociología aquí en la Facultad de Ciencias Humanas. El día de hoy les voy a presentar un tema que me parece muy importante respecto a la visibilización de la violencia contra las mujeres. Y nada más me avisan de favor cuando ya lo puedan ver en pantalla. El título de mi tema es De la calle a las redes, acoso sexual y la violencia contra las mujeres en los espacios sociodigitales, y es el tema que estoy eligiendo para el proyecto de tesis de la licenciatura. Todavía no se ve, ¿verdad? No, aún no. Ok, unos segunditos nada más en lo que se visualiza. Julieta, ¿Ya lo pueden ¿quieres ver? comentar algo? No, aún no se ve. Ahora sí ya. Ok. ¿Alguien iba a comentar algo antes? Tal vez fue un error ahí. Sí. Adelante, Denise. Te Sí, escucho. por favor, Denise. Muy bien. Les comentaba, el título de mi proyecto de investigación es De la calle a las redes, acoso sexual y la violencia contra las mujeres en los espacios sociodigitales. Y pues quiero comenzar con la definición de lo que es la violencia contra la mujer, que en realidad no hay una definición única, ¿no? Pero sí tenemos algunos organismos internacionales, nacionales, que se les confiere como esto de los derechos humanos y manejan el tema de las violencias. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un concepto de las Naciones Unidas, el cual fue definido en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y la define como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada. También en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como la Convención de Belém do Pará, la define como cualquier acción o conducta basada en su género
que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, ¿no? Y aquí lo que vemos es que hay algunos conceptos que las definiciones retoman y que nada más como que se va adaptando a los distintos enfoques, ¿no? Un concepto que me parece muy importante y que lo presento de esta manera es el concepto que viene en el marco jurídico de México. En México tenemos ese instrumento jurídico que se llama la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y en su artículo 5 define la violencia contra la mujer como cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público, ¿no? Aquí jugamos con esos dos conceptos que es lo privado y lo público, ¿no? Pero se le va agregando, por ejemplo, al tipificar las violencias, se le va agregando este aspecto ya como más específico, ¿no? Económico, sexual, patrimonial. Esta definición me parece muy relevante porque respecto a esa es que se va a hacer, respecto a esta legislación es que se hace la penalización, y aquí ya tenemos las opciones que contamos las mujeres para poder denunciar este tipo de violencias, ¿no? La violencia contra la mujer no es un fenómeno aislado, sino que es una realidad abierta que promueve y perpetra una desigualdad social, considerando las diferencias estructurales que van marcadas por el género y que expone a las mujeres y a las niñas y las lleva a una condición de vulnerabilidad. Este tipo de violencia priva a las mujeres de la posibilidad de vivir en libertad y de poder ejercer sus derechos con plenitud en una forma igualitaria o equitativa que los hombres, ¿no? Y la inseguridad que viven las mujeres y las niñas, por ejemplo, al salir a la calle o a otros espacios públicos, no es experimentada de la misma manera por otros grupos, como en este caso son los hombres, ¿no? Entonces, se me hizo importante definir este concepto porque es de los conceptos principales dentro de mi trabajo de investigación. Y dentro de la violencia contra las mujeres, hay distintas manifestaciones y una de ellas es el acoso sexual, ¿no? En el trabajo yo lo dirijo más como un fenómeno social. Voy a empezar por definirlo citando a Nuria Varela. El acoso sexual es un comportamiento verbal, no verbal o físico no deseo de índole sexual que tenga por objeto o efecto violar la dignidad de una persona o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante, ofensivo o perturbado, ¿no? Y esa es una realidad que realmente afecta en su mayoría a las mujeres y que las priva de muchas de sus libertades, como ya lo mencionaba hace un momento, en este aspecto público y privado, ¿no? Esta conducta pone en riesgo tanto la integridad física como emocional como psicológica de las mujeres. Dentro del protocolo para la atención de casos de hostigamiento y acoso sexual del 2010, el Instituto Coahuilense de las Mujeres plantea 3 componentes del acoso sexual que me parece relevante mencionar, ¿no? El primero es el de la acción no recíproca. Esta se manifiesta en aquellas conductas verbales, físicas, que contienen aspectos relacionados con la sexualidad, las cuales pues no son bien recibidas ni bienvenidas por alguien, ¿no? Así de fácil. El segundo componente es la coerción sexual. Esta es definida como la intención de causar alguna forma de perjuicio o proporcionar algún beneficio a alguien si rechaza o acepta esas acciones o propuestas sexuales, lo que manifiesta una clara relación de asimetría, ¿no? Esa relación de poder y esa dicotomía de que alguien ejerce esta violencia y alguien la recibe, ¿no? En este caso, las mujeres. El tercero es el sentimiento de desagrado. Esos son los sentimientos de malestar que esa experiencia que conlleva el acoso produce, y son esas sensaciones que ya vienen aquí intrínsecas en el concepto, ¿no? Que es la sensación de humillación, insatisfacción, molestia, y causa efectos negativos en las niñas y las mujeres, ¿no? Que son consecuencias de esas acciones sexuales que no son recíprocas, como lo mencionaba en el primer componente, ¿no? La normalización de esas prácticas, así como su socialización y reproducción, son considerados factores determinantes para que se sigan perpetuando, ¿no? Es decir, cuando normalizamos estos piropos, estos silbidos, estos pitidos de los autos,
estamos normalizando esas manifestaciones de la violencia contra las mujeres y contra las niñas, ¿no? Por eso lo pongo de esta manera, no son piropos, es acoso. La violencia simbólica que es practicada a través del acoso supone un ejercicio de poder sobre los cuerpos de las niñas y las mujeres cuya presencia en escenarios masculinos transgrede un espacio del que han sido relegadas, ¿no? Y aquí nos regresamos a estos dos conceptos, ¿no? A lo privado y a lo público. Es decir, cuando la mujer está en lo privado, sí, ahí estás muy bien y no hay ningún problema. Pero al momento de interactuar en los espacios públicos, las dinámicas son muy distintas, ¿no? Y empiezan estas relaciones de poder y que a lo largo de los años pues han sido asimétricas y dominadas por uno de los géneros, ¿no? En el mundo actual y en el mundo globalizado, la violencia ha emigrado a otros espacios, que es una de las ideas principales investigación, donde hay distintas formas de comunicación y de interacción. Esto refiere a que la violencia contra la mujer no es un hecho exclusivo de un entorno determinado, ¿no? Es decir, estos espacios públicos o privados que mencionaba, o físicos o intangibles como son las redes sociodigitales, sino que también llegan a manifestar pues es muy, o sea, abarca mucho tiempo dentro de nuestras vidas y de nuestra cotidianidad, ¿no? Las redes sociodigitales como concepto es referente a una sociabilidad con cualidades propias y distintas a las presenciales, la cual está generada dentro de las tecnologías digitales como una nueva forma de interrelación social cibermediatizada, cobijada por la interconectividad e interactividad, y que contribuye a cambiar los modos predominantes de producción social del sentido, ¿no? Entonces, las redes sociodigitales son espacios muy diversos, pero también son espacios muy riesgosos, ¿no? Y se han convertido en un lugar donde mantener el anonimato y esta ausencia de la identidad, pues hace como más fácil ese aspecto de violentar y también de cometer delitos, ¿no? Ok, voy a definir ahora lo que es la violencia digital, que es otro concepto muy importante para este trabajo. La violencia digital es definida como aquellas acciones en las que se expongan, difundan o reproduzcan imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento a través de medios tecnológicos y que por su naturaleza atenta contra la integridad, la dignidad y la vida privada de las mujeres, ¿no? Esto lo define la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y pues se refiere a que esta violencia ya necesita algunas herramientas, ¿no? Y algunos otros mecanismos, herramientas porque ya estamos hablando de esos medios tecnológicos y de los dispositivos, y los mecanismos son aquellos que definen estas relaciones en la interacción dentro de esos medios, ¿no? La violencia digital, al igual que la mayoría de las violencias contra las mujeres, daña la integridad praxis hegemónica que nace desde el patriarcado para mantener las relaciones de poder dentro de estas nuevas formas de interacción, ¿no? Entonces, esas relaciones que se van formando y que poco a poco van encaminándose a todos estos medios y espacios de comunicación. Bueno, me gustaría también mostrar algunos datos estadísticos para poder dimensionar esta problemática, ¿no? Y por qué es tan importante visibilizarla, ¿no? El módulo sobre ciberacoso, el MOSIVA de 2021, es parte de la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información y de la comunicación en hogares del INEGI. Y en este módulo nos presentan que en México un 77.9% de la población de 12 años y más utiliza Internet en cualquier dispositivo. El 21.7% de estas usuarias y usuarios declaró haber vivido alguna situación de acoso cibernético, siendo mayor para las mujeres con un 22.8% que para los hombres, que tiene un 20%, ¿no? Este 21.7%
En número sería aproximadamente unos 17.7 millones de personas, de las cuales 9.7 son mujeres, ¿no? Hablando ya de un rango o de un grupo etario, los y las adolescentes y jóvenes son quienes más están expuestos a ese tipo de dinámicas, ¿no? Las mujeres de entre 20 y 29 años suman el porcentaje más alto con un 30%, pero me gustaría también aquí resaltar que un 29.9%, que está solo a 0.2%, son niñas de entre 12 y 19 años de edad, ¿no? Que señalan haber vivido algún tipo de ciberacoso. Y eso sí se me hace preocupante, porque obviamente si sumamos esos dos porcentajes, estamos hablando que las niñas y mujeres de entre 12 y 29 años equivale al más del 60% de las personas que reciben acoso en nuestro país. ¿Qué experimentan las niñas y las mujeres en estas dinámicas de acoso digital? Las situaciones experimentadas con mayor frecuencia por parte de la población de las mujeres y niñas que han vivido ciberacoso fueron el contacto mediante identidades falsas, ¿no? Clásicos mensajes que llegan con un perfil falso y que no estamos seguros con quién estamos hablando, ¿no? Incluso pueden llegar a utilizar algunas otras fotos u otra información que pareciera un perfil real, pero no lo es, ¿no? También el siguiente porcentaje es el de mensajes ofensivos con un 32.9%, insinuaciones o propuestas sexuales con un 32.3%, recibir contenido sexual, que es un 32% también. Entonces, esos son los cuatro, los cuatro problemáticas que experimentan esas niñas y mujeres al transitar por las redes sociodigitales, ¿no? Aquí se me hace importante resaltar este dato. Este dato también viene en Mosiva. Dice que de las víctimas que lograron identificar el sexo de su agresor, el 62.1% de los hombres y el 55.3% de las mujeres señalaron que se trataba de un hombre. Es decir, quien ejerce este tipo de violencia digital en general son los hombres, y por los datos que acabo de mencionar de los porcentajes de mujeres y niñas que son en su mayoría quienes lo reciben, pues este dato ayuda a dimensionar, ¿no?, quién es el agresor de estas niñas y estas mujeres. Si bien esas tecnologías conllevan un gran alcance en cuestión de comunicación, debido a que son pues más accesibles, digamos, también llegan a considerarse riesgosas cuando se utilizan para generar daños o perjuicios a otras y otros, en este caso a las mujeres, adolescentes y niñas, ¿no? Las conductas sexuales no deseadas suelen presentar esos mensajes, imágenes, videos e incluso audios enviados por los agresores. Entonces, el acoso sexual deja de ser un fenómeno de una realidad cara a cara y migra mediante las nuevas tecnologías a una forma digitalizada. Al igual que cualquier manifestación de la violencia contra las mujeres, esta violencia digitalizada conlleva una intención de dañar mediante la intimidación, la amenaza y el acoso mismo, generando daños emocionales y psicológicos. Y ahorita que ya vimos estas cifras, podríamos como dimensionar lo que es para las niñas y las mujeres todos estos años, ¿no? Y así, mediante esas pequeñas dinámicas tan cotidianas en nuestras vidas, pues se ayuda como a maximizar esta normalización, ¿no?, y lo que socialmente está tolerado. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en este dato, ¿no?, que somos las mujeres acosadas en espacios sociodigitales. Este también es un dato que viene en este módulo y también se me hizo muy interesante y habla sobre las acciones tomadas para prevenir o eliminar el ciberacoso. La acción que mayor porcentaje tiene en relación a esta situación es bloquear a la persona, cuenta o página en un 70%, es decir, las niñas y las mujeres que sufrimos acoso dentro de las redes sociodigitales, optamos por bloquear a la persona, cuenta o página, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de alguna consecuencia. Ignorar o no contestar en un 25%, y quienes denuncian ante el MP, la Policía Cibernética
o el proveedor tan solo es un 11%. Y yo considero que esta pregunta en sí, bueno, esta opción para contestación está muy ambigua porque la policía y el MP son quienes podrían hacer alguna acción penal dentro de esta problemática, pero el proveedor, yo creo que el porcentaje más alto dentro de ese 11% ha de ser denuncias al proveedor, qué es lo que hace, ¿no? Y eso tendríamos que investigar o tendríamos que verlo más a profundidad, qué es lo que hace este proveedor al recibir alguna denuncia, ¿no? Bueno, en esta, déjenme regreso un poquito, en esta encuesta se identifican estos datos que ya les comenté, pero así, un punto que quería mencionar es que esta reactivo en específico, esta pregunta que se hizo en el módulo, es de 2020. Yo ahorita les comentaba que era de 2021 la información, pero en específico este es de 2020. Aquí lo que noté es que del 2020 al 2021 se cambió esta pregunta, entonces eso también se me hace como algo muy interesante, ¿no? Esta de 2020 era qué acciones tomabas para prevenir o eliminar el acoso. Ahora, en el 2021, el MOSIVA lo maneja como qué medidas de seguridad toman las personas usuarias en Internet para protegerse. Es decir, ya no estás denunciando o ya no estás bloqueando, ya no estás reportando. Ahora, ¿tú qué vas a hacer para protegerte a ti como niña o mujer de 12 años a 29 años contra todo este tipo de violencia digital, ¿no? Entonces, creo que ahí es un punto también de cómo se manejó de un año a otro esto en la encuesta, y es algo muy curioso que sí noté al hacer la comparación en los 2 años, ¿no? Bueno, las denuncias que han surgido a raíz de esta problemática de los acosos sexuales dentro de las redes sociodigitales en muchas de las ocasiones han quedado en simples carpetas de investigación inconclusas o en archivos de denuncia, ¿no? Por mucho tiempo se han presentado ineficiencias o, si se quiere mencionar, áreas de oportunidad en la atención a víctimas de violencia de género o en contra de las niñas y mujeres en general, que impiden a las mismas llegar a una justicia social, y esto ha generado desconfianza ante la denuncia. Esto podría decirse que expone la falta de sensibilización de las instancias encargadas de la canalización, quienes deberían de contar con perspectiva de género, además de esa sensibilización o este trato que le damos a las mujeres cuando hacen una denuncia. Legislativamente ya contamos con una opción dentro de las distintas plataformas, ¿no? Que es la Ley Olimpia. La Ley Olimpia es un conjunto de reformas legislativas en las disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violan la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, ¿no? También conocida como ciberviolencia o violencia digital, como ya lo definimos hace unos momentos. Hasta el momento hay 29 entidades en México que han aprobado las normas contempladas en la Ley Olimpia, y el objetivo es sancionar y visibilizar esta violencia digital, tanto en los medios de comunicación, ¿no? En Baja California, por ejemplo, se encuentra en el Código Penal del Estado, en el artículo 175 sextis, y tiene un castigo de 1 a 6 años de prisión, así como multas que van de 500 a 1,500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente, que esa es una medida mejor conocida como el UMA y que sustituye en muchas ocasiones al salario mínimo, ¿no? Algunas ONG y la sociedad civil, por medio de asociaciones colectivas feministas, impulsaron esta propuesta. Esta propuesta surge, como ya sabemos, a raíz de un evento que le sucedió a una chica llamada Olimpia Coral Melo, y eso se justifica con el argumento de que las tecnologías de la información y la comunicación están siendo utilizadas para causar daño, ¿no?, a mujeres y niñas,
por falta de controles legales, sociales, medidas de seguridad y sistemas de justicia que faciliten la persecución de este comportamiento criminal en línea, ¿no? Y me regreso un poquito al tema esta de la denuncia. ¿Qué es lo que pasa con esas denuncias? ¿Qué consecuencia tiene para los agresores? Entonces, esos son cuestionamientos que tenemos que reflexionar, pero no nada más para dejarlos ahí al aire, ¿no? Sino para realizar acciones como que fueron impulsadas por las colectivas y por Olimpia Coral Medio, ¿no? Ok. La normalización de la violencia contra las mujeres se puede identificar por otro tipo de características que van más allá de los tipos de violencia directa. Este tipo de normalización la transforma en esta violencia simbólica y muchas veces en la violencia estructural, ¿no? Esto antepone un énfasis en ocuparse de los activos invisibles que se expresan a través de la subordinación o patrones culturales y económicos impuestos por grupos de poder hegemónicos con efecto incluso más graves que los que ocasionan la violencia física, ¿no? Esto se encuentra en muchas de las acciones que cotidianamente se realizan, ¿no? Como estos comentarios sobre los cuerpos, como esos comentarios lascivos, como esas miradas lascivas, todas esas pequeñas acciones que vemos en la cotidianidad y que no nos alarman, se pueden considerar como esa normalización de la violencia, ¿no? Y eso es bien preocupante porque al no alarmarnos, lo estamos invisibilizando y no vamos a poder accionar de alguna manera que se pueda erradicar o minimizar esta condición para las mujeres y las niñas. Entonces, los medios digitales en la actualidad forman parte de nuestra vida cotidiana. Las pautas sociales y culturales de interacción se modifican y dirigen hacia el desarrollo de nuevos espacios, ¿no? que son todas estas plataformas que utilizamos a diario. La modernidad ha logrado la pérdida de distintas costumbres y de distintos rituales, pero también brinda la oportunidad de crear nuevos. Crear una multiplicidad de herramientas relacionales como las formas de interactuar en espacios digitales dentro de las aplicaciones y plataformas que son utilizados mediante estas herramientas tecnológicas, ¿no? Y que son tan comunes en la actualidad. Las imágenes y otros contenidos audiovisuales inapropiados reflejan de alguna manera nuestra identidad. Los hombres que consumen y cosifican los cuerpos de las mujeres lo interpretan como un rasgo de virilidad, dando la autopercepción de una masculinidad hegemónica que llega a ser una expectativa para los mismos. Y al mismo tiempo tienen la concepción e interpretación de una feminidad prefabricada, ¿no? Ok. Dentro de las dinámicas de la violencia contra la mujer en espacios sociodigitales y de acoso sexual como una de sus manifestaciones, encontramos este concepto de la cosificación, ¿no? Que les mencionaba con anterioridad. La cosificación de las mujeres y de sus cuerpos se refiere a esto que se va integrando a las distintas características de la violencia simbólica, la cual se ha ido abriendo paso en un marco de la era digital mediante mecanismos como la cosificación sexual de la mujer. Ese término es utilizado para definir el hecho de tratar a una persona como un objeto sin conciencia ni cualidades intelectuales y personales, que por lo tanto puede ser usado como lo desee, ¿no? Entonces, recordemos que este concepto de la violencia simbólica se refiere a esta que es amortiguada, ¿no? Que es insensible e invisible para sus propias víctimas, y la cosificación de las mujeres precisamente se ha convertido en eso, ¿no? La mujer representa para muchos de los usuarios de las redes sociales alguien que se encuentra ahí, ¿no? Que se encuentra disponible para satisfacer sus intereses románticos o sexuales, sin considerar la voluntad de la propia mujer, o por lo menos de sus intereses, y a esto hablábamos con esta dinámica de la no reciprocidad, ¿no? Esa situación se origina principalmente por la construcción de estereotipos, sobre todo en los medios digitales, que son construidos, diría Nuria Varela, por las tecnologías de género, ¿no? Es interesante, por ejemplo, cómo las mismas plataformas digitales, como es el caso de Facebook, o Instagram o algunas otras plataformas, generan algoritmos de búsqueda, ¿no? Que comprenden a las características ya sean masculinas o femeninas,
Cuando Facebook, que es la plataforma que voy a manejar en mi proyecto de tesis, te sugiere un perfil, por ejemplo, ¿no? Se basa en tu género y tus intereses. Cuando miramos videos como Reels o otros videos cortos, generalmente si te defines como un hombre, salen chicas sexualizadas, ya sea en su forma de vestir o de actuar, pero si eres una mujer, te arroja videos de maquillaje, de uñas e incluso videos de rutinas de ejercicio, ¿no? Y ese es el contenido que ya nos está dando un mensaje sobre estas tecnologías del género. Ok, en este trabajo de investigación, lo que se trata de aportar son esos datos e interpretaciones que se han de utilidad en el estudio dentro de las ciencias sociales sobre la violencia en contra de las mujeres y de las niñas, más específicamente sobre el acoso sexual digital. Las aportaciones que en este trabajo se generen respecto a estas nuevas modalidades de acoso ayudarían a entender las interacciones sociales que ahora se prestan dentro de las plataformas digitales. También se pretende ampliar la visión sobre el impacto que causan las redes sociales como espacios intangibles frente a una problemática basada en la violencia contra las mujeres y las relaciones de poder. El objetivo general sería analizar e interpretar los sentidos y significados que tienen las mujeres acerca de sus experiencias como víctimas de acoso sexual en espacios sociodigitales. Algunos de los objetivos específicos sería indagar acerca de las experiencias de la violencia que han vivido las mujeres en espacios sociodigitales, como ya lo mencionaba, particularmente en Facebook. Describir y caracterizar el espacio sociodigital como un lugar donde se ejerce el acoso sexual hacia las mujeres. Y por otra parte, analizar las manifestaciones del acoso sexual hacia las mujeres en el espacio sociodigital y su relación con las violencias directas, ¿no? O sea, de qué manera se vinculan estos tipos de violencia y de qué manera repercuten, ¿no? Porque que la violencia sea digitalizada no quiere decir que no pueda llegar a convertirse en una violencia directa, ¿no? Con esto de la extorsión, con esto de a lo mejor los encuentros con personas que no conocemos cara a cara, que las conocemos en redes, y también puede haber esos encuentros en donde las mujeres en muchas de las ocasiones y las niñas han salido dañadas y han incluso sido víctimas de feminicidio, ¿no? Bueno, esos objetivos bajo la premisa de que las niñas y las mujeres en México experimentan distintas manifestaciones de la violencia simbólica y estructural dentro de las redes sociodigitales, entre ellas el acoso sexual, considerando que esos espacios digitales cuentan con distintos elementos de interacción que los encuentros cara a cara no contienen y mediante eso se generan nuevos mecanismos de coacción. Bueno, dentro de la perspectiva teórica, estoy abordándolo a base de teorías feministas sobre la opresión de género. Esas teorías explican las relaciones de poder directas entre hombres y mujeres dentro de la sociedad, donde por mucho el hombre ejerce el control sobre las mujeres mediante diferentes mecanismos. También desde esta perspectiva se aborda el concepto de patriarcado, en el sentido de una estructura social básica que define las relaciones cotidianas, incluso las interrelaciones dentro de estos espacios sociodigitales. Esas teorías proponen algunas estrategias de transformación y eso es algo que a mí en particular me llama mucho la atención y me da como que ese respiro, ¿no? De que algo se pueda hacer. Esta transformación de la realidad ante los mecanismos de opresión, los cuales se normalizan y se presentan como algo ya instaurado, casi de una manera inmutable. Y digo casi porque sabemos que eso es una construcción que puede transformarse, ¿no? Por tanto, al visualizar los espacios sociodigitales como parte de esta estructura patriarcal y al ciberacoso como una de sus manifestaciones, se puede implementar estrategias de transformación, ya sea mediante la legislación, el activismo y dentro de la dinámica de la conectividad, también desde el ciberactivismo, que es mucho de lo que yo también he podido identificar a lo largo de esta investigación, ¿no? La metodología de este proyecto pues será de corte cualitativo
pues al ser el objetivo general analizar e interpretar los sentidos y significados que tienen las mujeres acerca de su experiencia como víctimas de acoso sexual en esos espacios sociodigitales, se requiere de procesos que nos brinden un acercamiento de la realidad desde dichas experiencias, ¿no? Y mediante esto nos permitan poder explicar esa realidad. Algunos de los instrumentos serían la etnografía digital, que es una metodología para estudiar los sistemas y los ambientes de interactividad que favorece el Internet, porque permite explorar esas interrelaciones entre las tecnologías y las dinámicas sociales, ¿no? Entonces me pareció una buena opción y pues también haré uso de las entrevistas, ¿no? Y pues por mi parte es todo. Espero haya sido de su interés y haya podido también ahí mover algunos cuestionamientos que yo creo que diariamente lo tenemos tan cotidianizado que diariamente no nos lo realizamos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Denise. Te agradecemos mucho tu presentación. La misma dinámica, hay comentarios acá, pero en esta misma lógica le damos la palabra a Ixis para que turne a los comentarios y después a las participaciones. Ixis, por favor. Primero será la comentarista Denise Zamudio y después pasarán los comentarios, así que les pido que por favor vayan levantando la mano quienes quieran participar o que vayan comentando sus participaciones en el chat. Y con esto se le da la voz a Denise Zamudio. Hola Denise, ¿cómo estás? Es un gusto volver a verte por este medio. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, mira, la verdad se me hace sumamente interesante tu proyecto. No sé si ya aplicaste alguno de los métodos para sacar resultados de tu trabajo. No, este proyecto pues aún está en construcción y hasta ahorita tengo como todo este protocolo, este marco teórico, las referencias, tengo ya la metodología y todo, nada más me falta implementar los instrumentos. Ah, ok, muy bien. Mira, también yo creo que entran más allá de comentarios, también ciertas dudas, ¿no? Tú comentaste acerca de tres conceptos, dos del orden de los organismos no gubernamentales y uno que está más relacionado a las cuestiones legales, ¿no? Que creo que es el que más estás tomando para tus trabajos. ¿Cuál de todos ellos? Yo creo que es una duda porque no es tanto un tema que yo maneje tanto. ¿Cuál de todos ellos te satisface más o te gustaría que se tomara en cuenta para mejorar la aplicación de estas leyes? Porque verdaderamente ya existen, pero como dices tú, falta mucha cultura sobre las consecuencias bastante graves que tienen, no solamente en los adultos como pues ya nosotros, sino sobre todo en esta generación tan pequeña que ya tiene un acceso a las redes sociales desde muy temprana edad y sobre todo sin el seguimiento de sus padres o de sus tutores, ¿no? ¿Cuál sería entonces para ti esta gran conceptualización o conjunto de conceptos que sí se deberían de dar seguimiento en caso de lo que es la violencia de género, ¿no? Sí, mira, de hecho, dentro del concepto de lo que es la violencia contra la mujer, yo lo manejo como violencia contra la mujer porque la violencia de género precisamente para efectos como de denuncia y legales es distinta. Entonces, están todos estos pequeños huecos que sí es interesante conocer. La verdad, también en la parte jurídica no es como mucho mi fuerte, pero al profundizar en este tema, yo lo considero que sí es algo muy importante y por eso también metí la conceptualización de este tipo de violencia dentro de esta ley de acceso a la vida libre de violencia, ¿no? De las mujeres. Pero yo considero que hace falta mucha capacitación a las personas de la Fiscalía, por ejemplo, el Ministerio Público, a las personas que se encuentran en la Policía Cibernética. Entonces, muchísima capacitación para poder diferenciar todas estas conceptos y todas estas definiciones de la violencia contra las mujeres y sus manifestaciones y también la sensibilización, o sea, el estarles
de dando talleres de sensibilización, el estarles diciendo, mira, esa es una realidad que ha estado por mucho tiempo, pero ya la tienes que voltear a ver, o sea, ya es hora de que esta asimetría se borre de nuestras vidas cotidianas y más que nada ahorita, como tú dices, ¿no? Que las juventudes pues se la pasan, las infancias y las juventudes se la pasan ahorita en medios digitales, entonces es importante, en primer lugar, para la atención, que esas personas servidoras públicas estén capacitadas, tanto en conceptualización, que estén sensibilizadas, y por otra parte, también difundir toda esta información a la población en general, sobre todo a las infancias y las juventudes, ¿no? Porque se ha visto, yo en lo personal he visto casos muy directos de este tipo de violencias de niños de 11, 12 años, 13 años, que yo digo, se ponen a hacer videos ofensivos, violentos, hacia otras niñas o compañeritas. Yo digo, ¿qué va a hacer de estos niños cuando tengan 17, 18 años, 20 años? O sea, ahorita se atreven a hacer esto en internet y después lo normalizan tanto, que es otra de las ideas que yo planteo aquí, lo normalizan tanto que se invisibiliza por otras personas, digamos, grupos de amigos y demás. No hay una denuncia ni de la víctima ni de los grupos de amigos y él sigue como si nada, aumentando cada vez más su nivel de violencia, ¿no? Entonces, a mí el concepto jurídico sobre violencia se me hizo muy importante, no sé si te referías a eso o a los componentes del acoso, pero yo me voy más por esto que me comentabas del concepto, y por eso me hace de gran importancia, pues, de que sepamos legislativamente cuáles son nuestras opciones, ¿no? Y por eso también manejo lo de la ley Olimpia, que afortunadamente en Baja California es uno de esos 29 entidades que ya están aprobadas desde el 10 de julio del 2020 y que podemos acercarnos, ¿no? Pero te digo, sí falta también esta capacitación por parte de quienes van a recibir nuestras denuncias, porque sí, yo ya sé que puedo ir a denunciar y yo ya sé que tiene una penalización de tal, pero al momento que voy, yo busco que esa ley sea aplicada, ¿no? De manera correcta, que mi canalización sea de manera correcta y que el proceso concluya de manera satisfactoria. Sí, está. Si se me fue algo ahí, me comentas. No, claro que sí. La verdad es que yo tengo algunos conocidos que están dentro de las cuestiones legales en el gobierno en diferentes niveles, ¿no? Y sí me han comentado sobre los cursos que han tomado sobre la sensibilización y sobre todo, primeramente, como tú dijiste, ¿no? La conceptualización de qué es el acoso, ¿no? Qué niveles existen, cómo enfrentarlos, etcétera. Pero yo creo que no nos cae en cuenta hasta que nos pasa a nosotros o nos pasa a algún ser querido, ¿no? En mi caso, yo doy clases y ayer estaba comentando con una alumna porque no había ido a la escuela. Me dijo, profe, es que no había quien me fuera por mí de la universidad a su casa, ¿no? Y yo, ¿pero por qué? Me dijo, es que no es que no quiera tomar el camión, pero es que ya me han pasado cosas y no me quiso contar bien. Entonces, me dio mucha pena, y además de eso, me recordó cosas que yo he vivido. Yo creo que puedo asegurar, no sé bien las estadísticas, pero puedo asegurar que todas las mujeres nos hemos sentido acosadas en algún nivel, en algún momento de nuestras vidas, ya sea tanto de manera presencial y ahora con las redes sociales nos sentimos bastante inseguras al exponernos en cualquiera de estos ambientes, ¿no? Entonces, para mí fue muy frustrante no poderle darle una solución más que algo muy, muy rudimentario, que es, trata de no estar en lugares oscuros, no te vistas, que no, me dio mucha pena tener que decírselo, no te vistas así, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ella me dijo, profe, es que no iba vestida mal, y fue una conversación que yo creo que, no, espero que le haya ayudado, pero sí fue bastante, ¿cómo decirlo? Imponente. De impotencia. No, de impotencia. Así es. Entonces, creo que sobre todo la pregunta o el comentario ahorita, me imagino, ya sabes muchas sobre este tema, se nota bastante. ¿Cuál crees tú que serían las consideraciones o las prácticas, no tanto como personas? Yo creo que los adolescentes sobre todo están muy desprotegidos por los padres hasta cierto punto, ¿no? Entonces, ¿cuáles crees tú o cuáles serían las recomendaciones hacia los tutores de estos jóvenes, ¿no? Porque, pues,
son cosas que tenemos que tomar en cuenta nuestros hijos, nuestros sobrinos, los hijos de nuestros amigos, etcétera. ¿Qué les recomendarías a ellos? Sí, pues en primer lugar, yo diría eso, ¿no? De informarles, porque, por ejemplo, yo tengo 2 niñas. Estas niñas están familiarizadas con ese entorno, pues porque yo manejo esos temas y lo practico también en mi vida cotidiana, entonces ellas están más familiarizadas con que esto es violencia contra la mujer, esto no lo debes de hacer. Entonces, cuando ellas llegan a tener esas experiencias, ya saben lo que es, ya saben que no está bien y ya saben que hay que hacer algo, porque esa es otra de las cosas que yo remarco mucho, ¿no? O sea, sí está muy bonito saber, conocer y demás, pero ¿de qué me sirve toda esa información? Pues me sirve para poder hacer algo, para poder minimizar esas condiciones, para poder minimizar esa vulnerabilidad que tenemos al salir a las calles, ¿no? Para que estas nuevas generaciones, pues, precisamente hagan una transformación en ese aspecto, ¿no? Y yo creo que esas nuevas generaciones van a hacer un cambio. O sea, yo voy a las marchas y miro más niñas, o sea, más jóvenes. Antes miraba como más personas adultas, ahorita miro mucha niña, mucha jovencita. Entonces eso como que me da alegría. ¿Por qué? Porque ellas ya están identificando de qué manera se les vulnera y cuál es qué es lo que tienen que hacer para que se les escuche su voz, ¿no? Y para decir, yo quiero llegar al día en el que yo salga a la calle, vaya a tomar el camión y no tenga que ser vulnerable a ese tipo de violencias, ¿no? Y es precisamente esas dinámicas que van relegando a las mujeres. Antes era en la calle, o sea, bueno, sigue siendo en la calle, pero era más común en la calle. Ahora cotidianamente estamos muy metidos en las plataformas digitales y ahora también de aquí, nos van a excluir, o sea, si seguimos con esas dinámicas. ¿Por qué? Porque así como tu alumna no quiere salir a la calle a tomar un camión, va a llegar el día en que una niña no quiera meterse a Facebook porque tiene miedo de que le lleguen mensajes que no desea, de que le hagan bullying, de que entonces va a evitar entrar en esos espacios, y es lo que precisamente tenemos que minimizar, o sea, el miedo a poder tomar los espacios públicos, porque las plataformas digitales también son espacios públicos, y tenemos que estar ahí, o sea, estamos ahí y nosotros tenemos el mismo derecho de estar ahí y no tenemos por qué ser vulneradas mediante ese tipo de violencias, ¿no? Entonces yo creo que la información sobre todas esas infancias y juventudes y también a los chicos, ¿no? Porque te digo, o sea, ellos ejercen este tipo de violencia a otras niñas también. Entonces hay que informarles y decirles, hey, esto que estás haciendo no está bien. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama violencia contra la mujer y tú lo estás practicando y tienes que saber que eso es algo que no debes de hacer, ¿no? O sea, ellos deben de vivir en la misma condición de privilegio que tú lo tienes ahorita. Muchísimas gracias por todos tus comentarios y tus respuestas, y les dejo la palabra pues a todas las demás personas que tienen bastante interés en tu tema. Muchísimas gracias, Denise, y espero encontrarte en algún otro momento. Sí, muchas gracias a ti, Tocaya. Bye. Gusto verte. Denise Lares, muchísimas gracias. Puedes comenzar a dar la palabra según el orden que tú hayas identificado o leer los comentarios. También hay muchas participaciones, entonces tenemos 15 minutos para todo esto. Ixis. Como mencionó el maestro, quedan 15 minutos, así que pide que solicito que las participaciones que sean orales sean lo más cortas posibles para poder darle tiempo a los comentarios del chat. Por lo tanto, ahorita se le da la voz a Arlet. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, licenciada Denise Lares Barrios. Yo soy Arlet Ruiz Guzmán, soy egresada y titulada de la licenciatura en Sociología. Provengo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, radico en el Estado de Morelos, municipio de Xochiapan. Al igual soy del país de México, tengo 23 años y es un honor, un gusto estar entre ustedes dando cierre a este evento de sociología. En este caso, el tema que usted nos planteó fue muy interesante porque lamentablemente hoy en día la mujer está expuesta a diferentes tipos de violencia, no nomás en el internet, en medios comunicativos, también en forma sexual, en forma física o cualquier otro tipo. Entonces, si nos damos cuenta,
lo que la mujer ha vivido es un panorama bastante preocupante, porque ahora, hoy en día, hay muchos casos de acoso, muchos casos de intimidación, de humillación, y estas palabras que le llegan a comentar en Facebook o en cualquier otra red social, o cualquier otro comentario que le llegan a hacer, pues lamentablemente llegan a degradar el perfil que los tiene como condición humana. Entonces también usted mencionaba eso de lo que es decir una palabra en contra de lo que ella no es, o de alguna manera intimidarla. Y todas estas formas de violencia han acarreado bastantes problemas, no tan solo con lo que es su seguridad pública, también con lo que es su integridad como persona ante un núcleo de socialización, y por ese mismo temor la mujer ya tiene ese miedo de salir a la calle sola, por ese temor de que pues, le pueda pasar algo, o por esa misma reacción de violencia que pueda llegar a cometer en su contra. Entonces, todo lo que usted nos plantea es una panorámica muy triste, porque en la actualidad estamos teniendo este problema frecuentemente, y lo vemos también con niñas, adolescentes y jóvenes que también pues son víctimas de esta violencia, víctimas de esta misma agresión. Y también lo que yo iba a comentar es que también en la ONU Mujeres se ha establecido ese mecanismo de cómo erradicar la violencia y cómo implementar mecanismos de paz para que la mujer ya no sea atormentada con este tipo de comentarios. Pero lamentablemente, ¿qué sucede? Que van en aumento estos comentarios negativos hacia su personalidad, y esto pues desfavorece lo que es su integridad como individuo. Entonces, por esta razón también hay que tener en cuenta de que cierta forma de vestimenta o cierta forma de cómo va la mujer en la calle, también eso es lo que muchas veces le ha llamado la atención a los acosadores, o incluso esas formas de humillación hacia su persona. Y lo que se plantea aquí es que de alguna manera busquemos formas alternativas de cómo erradicar esta violencia, pero también buscar espacios seguros para que la mujer pues ya no sea víctima más de violencia, sino que se crea un espacio libre de violencia donde se le pueda dar ese espacio abierto de diálogo, pero también que al estar pasando por esta situación sea escuchada y de alguna manera sea sea en forma de parte de reflexión en cuanto a su parte familiar, pero también en cuanto a su parte de interacción social. Claro, claro, y eso que comentas es algo muy importante. Por ejemplo, lo que hablabas de cómo nos vestimos y de qué manera salimos a la calle, ¿no? Eso tiene que ver con el concepto que hablaba sobre la cosificación, ¿no? El ver a la mujer como un objeto, y la cosificación va escalando a estos grados de violencia como lo es el acoso, y el acoso va escalando grados de violencia como es la violencia directa, y la violencia directa al feminicidio, y así nos podemos ir en cadenita, ¿no? Entonces, sí es importante hacer esos espacios seguros, como tú lo dices, tanto el público como los espacios donde en la cotidianidad nos desarrollamos, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias por tu comentario. Me parece una muy buena reflexión. También se mira que estás informada sobre estos temas. Y yo elegí, por ejemplo, ese espacio digital. Claro que en los espacios presenciales o materiales como más común verlo, lo tenemos más ubicado. Pero yo decidí desde esos espacios, porque son espacios que ahorita estamos utilizando como en nuestra cotidianidad. O sea, no podemos estar una hora sin revisar el teléfono porque ya tenemos un WhatsApp, ya tenemos un mensaje en Messenger, en Instagram. Entonces, siento que todo esto que ya entendemos sobre la violencia contra las mujeres de manera estructural y directa, hay que también visualizarlo desde este panorama de los espacios digitales respecto a la importancia en nuestra cotidianidad, ¿no? Y en base a eso poder hacer este tipo de transformaciones mediante acciones tanto personales como colectivas, como sociales, como legislativas, que permitan que esto disminuya, porque en realidad es como ese algo enfadoso que nos va persiguiendo, ¿no? O sea, cuando estaba en la calle me perseguías, cuando estoy en Facebook ahora me persigues. Entonces, el chiste es aligerar
aligerar estas dinámicas de violencia, minimizarlas, erradicarlas si es posible, para que la mujer pueda tener una vida plena y un acceso pleno a sus derechos humanos, ¿no? Gracias, Arlet. Bueno, ahora continuando con los comentarios del chat, Desiree Valdés nos comenta desde Honduras: un ejemplo de violencia directa desde el acoso digital es la violencia psicológica. Dentro de esta misma encontramos la difamación, palabras hirientes, amenazas y también responsabilizar a la víctima de su actitud. Todo esto como reacción del acosador a no obtener lo que buscaba. Claro, ¿no? El culpar a la víctima, como lo mencionaba ahorita Arlet también, y Denise, de cómo va vestida, y por qué se fue de noche, y por qué entró en un callejoncito, si es la única manera que tenía yo de pasar por ahí, ¿no? Entonces, si yo quiero subir una foto que a mí me parece y me autopercibo de una manera positiva, y yo digo, me gusta verme así, ¿por qué tengo que dejar de subir esa foto? Nada más por el hecho de pensar de que ya voy a recibir algún mensaje ofensivo, ¿no? O algún mensaje de acoso sexual. Entonces, precisamente son estas situaciones dentro de la vida de las niñas y las mujeres que debemos de tratar de minimizar, ¿no? Y claro que sí, es como este peso psicológico que incluso llega a ocasionar como consecuencia depresión, exclusión social, no sé, muchas otras consecuencias individuales para las niñas y las mujeres, ¿no? Tanto a manera personal como a manera social. Entonces, sí es muy importante. Gracias por tu comentario, Desiree. Ahora continuando con los comentarios del chat, porque son bastantes. El maestro Jaime nos comenta: me parece muy interesante lo que comentas, Denise, con respecto a la importancia de que los ministerios públicos y fiscalías. Conozco un caso de una mujer que fue a denunciar y el encargado de tomar la denuncia le dijo: la verdad es que eres muy bonita. Y ella me comentó que se sintió igual de mal en ese momento. MP y fiscales tomen conciencia de la gravedad del problema. Sí, claro, no, sí, eso es una de los obstáculos que se tiene al querer accionar con esta minimización o erradicación de las violencias, ¿no? O sea, si ya alguien de una institución que se supone es encargada de proteger tus derechos es parte de la problemática, entonces es horrible y sí pasa, o sea, también pasa con la canalización, por ejemplo. O sea, este comentario está súper fuera de lugar y fue muy ofensivo para la víctima, ¿no? Pero también pasa con la canalización, por ejemplo, esto de definir los diferentes tipos de violencia, ¿no? No es lo mismo una violencia, una agresión, que una violencia familiar, ¿no? Porque conlleva diferentes contextos y muchas veces pasa eso, o sea, es una mujer violentada y la canalizan a un delito de agresión en general. Entonces, ahí ya no se está teniendo una perspectiva de género y la unidad de víctimas no está haciendo su trabajo. Creo que el maestro Ricardo levantó la mano. Sí, primero leeré el comentario de Normalicia y luego se le dará la voz al maestro Ricardo. El comentario de Normalicia es: si solo en los medios de comunicación se presenta la situación de acoso que sucede en la vida cotidiana de una persona, ya no se da en la particular del sexo femenino, sino en ambos sexos. El aumento del daño a la persona es cada día más y más a su ataque, desde la comunicación no verbal al toque físico. La protección entre iguales es lo que debemos hoy aprender a agrandar para que sean menor los momentos de acoso en cualquier persona. Hoy la situación legal sí nos da la oportunidad de queja, pero bien lo sabemos que debe ser al grado de acto físico para hacer detención. Claro, ¿no? Claro, nada más que sí debemos de considerar, por ejemplo, en este caso, la herramienta de la perspectiva de género, porque son diferentes los contextos, ¿no? Los contextos en los que se experimentan esas violencias, que es lo que mencionaba, no es la misma experiencia que se tiene de acoso de una mujer o un hombre. Incluso ahí mismo en las estadísticas que mencioné, este tipo de ciberacoso, o sea, es ejercido a hombres por hombres y a hombres y a mujeres por hombres. Entonces,
ahí sí hay que tener este punto. A mí sí me gusta resaltar el punto de la perspectiva de género y yo creo que por eso es importante. Pero sí, claro que sí. Sí, también tiene mucha razón el comentario de Normalicia. No sé si... Ahora seguiría el micro, Ricardo. Sí, para ir cerrando, luego sigue la doctora Elsa, ya nada más para ir cerrando. Muchas gracias, Denise. Me parece, podemos abrir todo un espacio de debate sobre los temas presentados. Me hiciste recordar un absurdo de Javier Sicilia. En una conferencia un día dijo que la violencia ya estaba muy trabajada, que ya nos dedicáramos más bien a hacer intervenciones. O sea, el problema es que hacer intervenciones sin entender el fenómeno que hay detrás de estos temas van a terminar en el mismo punto, fracaso, como lo han hecho durante varias décadas, ¿no? Entonces me parece que hacer investigación sociológica de estos temas no solamente es prudente, sino es urgente y es un compromiso que disciplinas como la sociología tendríamos que estar llevando a cabo. Y cada vez más con enfoques críticos, cada vez más con aparatos analíticos que nos permitan llegar más allá solamente de lo superficial del problema, al ser un tema tan complejo. Te agradezco mucho, Denise. Le podemos dar la palabra a la doctora Elsa, por favor, Ixis. Se le da la voz a la maestra Elsa. Sí, buenas, ya casi tardes a todos. Gusto en verla aquí, en contarnos, Denise. Pues es un tema muy, muy importante, me da gusto que lo continúe estudiando. Yo me quedaría con muchas inquietudes, ¿no? Por ejemplo, en esto de la reeducación, reeducarnos no solamente digitalmente, sino también de manera, en la vida cotidiana, ¿no? Usted como socióloga, ¿cómo ve esta parte de la reeducación para evitar justamente este tipo de violencias digitales? Pues es que para empezar, tendríamos que quitarnos como muchos prejuicios, ¿no? Y muchos de esos prejuicios vienen relacionados a los estereotipos, lo que hablaba también de las tecnologías de género y demás. Entonces, considero que ese aspecto de poder analizar estos conceptos y poder difundir esta información para que se quiten estos prejuicios que tenemos respecto a las mujeres, en este caso de cómo van vestidas, de cómo se deben de ver, de que si son cis o son lesbianas, de que si son... Entonces, todos esos aspectos que todavía mucha gente se asusta, ¿no? Como de conocerlos. Creo que tiene que ver con esto de la reeducación, o sea, poder volver a educarnos con estos nuevos conceptos que surgen de esas nuevas dinámicas, pues ahorita lo bueno es que se están familiarizando más, se están socializando un poco más. Entonces, yo considero que sí, hay aspectos que nosotros como generaciones, como adultos, digamos, conocemos, pero no los entendemos en sí. Entonces, sí hay que como que abrirnos a esos nuevos conceptos, abrirnos a esas nuevas dinámicas, entenderlas y respecto a eso, poder transmitir esta información a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, yo considero muy, muy importante de construir algunos prejuicios, algunos conceptos, algunas maneras que tenemos de ver las realidades y poder dirigirlos a esos aspectos y educarnos en ello, ¿no? No sé si es a lo que se refería, pero... Sí, muchas gracias. Bien. Bueno, si no hay otro comentario o participación, que seguro hay, estamos cerrando. Son las 12:02. Jaime, no sé qué quieres comentar. No, que si pueden leer, hay dos comentarios más de Alberto y de María del Refugio en el chat. Sí, Okay. Sí. De acuerdo. Solamente Ixis los leemos y podemos ir cerrando, por favor. Alberto nos comenta, hasta pareciera que al ser mujer se vuelve un estigma. Entiendo el estigma como un atributo profundamente desacreditador, como describe Guzmán.
A partir de esta desacreditación se revictimiza y este fenómeno ocurre desde lo más micro, lo cotidiano, hasta lo macro, las instituciones. En caso de que no quieran comentar esto, sigo con el de comentario de María del Refugio. Claro, no, nada más iba a decir que sí tenía que ver con lo que estaba explicando ahorita, ¿no? De ese estigma, de esos prejuicios, de esos cuestionamientos que tenemos hacia las libertades de las mujeres. Y por otra parte, esa revictimización, ¿no? De las instituciones, que es parte como de lo que comentaba también el doctor Jaime. Ahora continuando con el último comentario de María del Refugio. Muchas gracias, un tema muy relevante, actual y por demás preocupante. Ojalá se siga analizando y en su oportunidad proponer a las autoridades alguna medida de prevención, orientación tanto a los padres, madres con sus hijos. Sí, así es. Eso sería lo ideal, que nuestro trabajo desde la sociología pueda tener la capacidad de transformar realidades, ¿no? De acuerdo. Insisto, podríamos seguir dialogando más sobre el tema. Al ser algo que nos compete como sociedad, también nos lleva a tener reflexiones profundas al respecto. La violencia sigue y lamentablemente parece que seguirá siendo uno de los fenómenos más agravantes en nuestra vida cotidiana, multifacética, multidimensional, en ascenso constante, cada vez mostrándonos nuevos problemas, no son áreas de oportunidad, son nuevas problemáticas con las que tenemos que trabajar de forma urgente. Me parece que es un tema que a todo mundo nos demanda reflexión. Sin embargo, como todos los eventos, como todos los espacios, hemos llegado al final de este. Es el primer egresados con el que yo puedo participar en la coordinación. Y me siento muy contento de hacerlo porque también, aunque conozco a varias y varios de ustedes, escucharles siempre es un gusto y observar que la formación que tienen en la carrera tiene un gran peso, tiene muchas herramientas y un andamiaje teórico, epistémico, metodológico, ontológico, reflexivo, muy fuerte. De verdad que para mí es un gran gusto y me llena mucho poderles escuchar. Cerraríamos entonces el quinto foro de egresadas, egresados, egresades de Sociología en el marco de la 8ª Jornada de Sociología 2022 y de la 5ª Semana de Ciencias Sociales del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales. Un gran esfuerzo que llevan haciendo ya durante varios años la doctora Elsa, el doctor Jaime, en el que ahora me puedo unir participando y pues nada, de verdad es un enorme gusto. Muchas gracias a todas y todos. Estaremos en contacto con ustedes muy pronto para el tema de las constancias. Ya que nos contesten de Comexo, nos pondremos en comunicación. Y si no hay más que agregar, entonces nos despedimos. Muchísimas gracias a todas, todos, todes y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego, saludos. Hasta luego, gracias. Hasta luego, saludos.